Buenas tardes, en esta ocasión el grupo Héroes y Guerreros desea compartir con ustedes la entrevista que tenemos con el cirujano de trasplante Jorge David Cancino López. Yo soy Edith Hawey, administradora del grupo oficial Héroes y Guerreros, y mi portavoz Remy Héroe Guerrero. Estamos aquí en el Hospital de Especialidades Centro Médico Siglo XXI y tenemos aquí al doctor y cirujano que nos va a poder responder unas preguntas e información sobre la insuficiencia renal. Buenas tardes, doctor. Es un placer que nos haya aceptado esta entrevista a nuestro grupo y nos pueda responder algunas de nuestras dudas de nuestros compañeros de insuficiencia renal y trasplante que nos hicieron llegar a través de nuestro grupo. No, pues sí, con todo gusto. Muchas gracias además por la confianza y qué bueno que se acerquen a nosotros pues para tener despejar todas las dudas que puedan tener, ¿no? No solamente si por alguna razón quedan ya explicadas algunas cosas, a veces hay que volver a plantear las cosas, si se quedan dudas ahí, nuevamente las podemos despejar de todo lo que pueda uno hacerlo, ¿no? Con todo gusto, claro que sí. Sí, muchas gracias. Bueno, a veces sabemos que en la consulta a veces es muy rápida y vamos a lo interesante, ¿no? Que es los laboratorios, citas, y a veces se nos pasa una duda, una pregunta y nos esperamos hasta la siguiente consulta. Claro. Luego a veces estas preguntas nos las hacen en el grupo y dado nuestra experiencia o nuestros compañeros, dado la experiencia que tienen, pues a veces, y cometemos, porque me incluyo, a dar el consejo, ¿no? O el dar la opinión, pero ya si dentro de medicamentos, pues obviamente sabemos que deben de ir a urgencias o consultarlo con su especialista, ¿no? Personal de limpieza no, pues, y higiene. En ese sentido, Favor de vamos, ahorita que me lo presentarse dices, a la cama 532. me parece muy loable lo que están haciendo, porque efectivamente es muy corto el tiempo que pueden tener en la consulta externa con los médicos, y más ahora que en nuestro caso, desafortunadamente, por el universo de trabajo y el volumen de pacientes que se tienen que atender, hemos tenido la necesidad de ir poquito a poquito acortando la cantidad de tiempo que se tiene para entrevistar o en la consulta pues a un paciente, de tal manera que efectivamente no les dan tiempo ya como para resolverles a ustedes algunas dudas o explayarse en algo en particular, ¿no? Entonces yo creo que es muy loable esto, bastante, me parece muy bien que ustedes sean portavoz de algunas preguntas que ellos hacen y de esta manera pues directamente con los especialistas, ¿no? Muy bien, qué bueno. Pues espero que tengan muy buen éxito en esto, de verdad. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar con unas preguntitas. ¿Nos podría hablar un poco de usted? ¿Cuál es su papel principal como cirujano dentro del hospital? Pues mira, aquí, bueno, yo hice cirugía general primero, y después de terminar la especialidad en cirugía general, estuve aquí en esta unidad, que tuve la fortuna de ser aceptado para realizar el diplomado, que en este caso son 2 años. Al terminar el diplomado, pues ya me quedo afortunadamente a trabajar dentro de la unidad de trasplantes, y gracias a la doctora Gracida que me permite estar acá, poco a poco hemos ido pues acumulando una buena cantidad de experiencia. Nuestro papel es básicamente saber las técnicas necesarias para trasplantar un órgano, en este caso en específico, trasplante de riñón, ¿no? Y estar al tanto en cuanto a valorar previamente al paciente e imaginar. Esa valoración hace que nos imaginemos qué dificultades pudiera tener el paciente al momento de entrar a la operación, y al mismo tiempo pues también imaginarse de qué manera corregir o tratar de corregir las cosas antes de que entre, y si lo que se haya logrado ya corregir, pues al momento de operarlo, cómo afrontar lo que ya no se pudo corregir y tener que queden las cosas en forma adecuada y en forma bien, sin ningún problema. De la misma manera también saber cómo resolver
las complicaciones posibles que puedan llegar a suceder después de haber hecho el trasplante, ¿no? Además de esto que te acabo de decir, que es el enfoque específico del especialista, el cirujano se dedica a esto en particular, pero además de eso también estamos envueltos desde el punto de vista clínico, le decimos nosotros, de la valoración integral, de saber el seguimiento que hay en la consulta externa, antes de ser trasplantado, valorar al paciente y después de ser trasplantado. Entonces, no solamente el hecho de operar, sino también el cirujano debe de estar capacitado para valorar en forma adecuada si las cosas van bien o no, tanto en relación a la cirugía como en relación al tratamiento que está recibiendo, a los inmunosupresores, al resto de los medicamentos, valorar si las cosas van bien. Entonces, ese es el papel de un cirujano de trasplantes. Muy bien. Esta es otra pregunta. Dice, ¿qué es la IRC? Para todos nuestros nuevos integrantes que se van agregando a nuestro grupo. Y tenemos, bueno, ya hay varios que ya están, de hecho, de tiempo. ¿Qué es la IRC para nuestros amigos que van empezando con la enfermedad? Ok, bueno, IRC son siglas que hacen corto nada más el concepto de insuficiencia renal crónica. De una manera más rápida, ¿no? Se comunica uno, se da a entender. Pero la insuficiencia renal crónica entonces inicia desde que el médico especialista, que en este caso es el nefrólogo, identifica que la función renal comienza a deteriorarse dependiendo de los laboratorios que arrojan. O sea, hay parámetros ya normales estudiados a nivel internacional y que pues sabemos cuál es la normalidad de esa funcionalidad renal y en qué momento comienza a tener deterioros. Esta insuficiencia está tasada en diferentes grados, ya estudiados en forma internacional, y podemos darnos una idea de que en el momento en que en alguna de estas fases que tiene el riñón de su función normal comienza a deteriorarse, desde ahí ya podemos comenzar a decir que el paciente está con una insuficiencia renal, ya sea desde el punto de vista endocrino, porque recordemos que la función renal tiene varias cosas, hace muchas cosas el riñoncito, diferentes funciones, no solamente el hecho de depurar la creatinina y la urea, sino también hay una función endocrina donde él elabora una serie de hormonas que contribuyen a que se mantengan niveles adecuados de calcio y en forma secundaria de fósforo, niveles adecuados de hemoglobina, ¿no? De eritrocitos, de la cantidad de eritrocitos, mantener el equilibrio en cuanto a lo que es, le decimos nosotros ácido base, o sea, sodio, potasio, regular ahí el pH de la sangre, regular también la cantidad de agua, ¿no? Una serie de hormonas que permiten regular la presión arterial. Bueno, son innumerables las funciones del riñón. Entonces, cuando el nefrólogo nota que hay algún problema en alguna de estas funciones, desde ese momento, si esa función ha sido deteriorada de manera ya definitiva, le decimos nosotros cuando es que ya no se corrige, que a pesar de haber hecho los ajustes necesarios, ya permanece de forma estable, que ya hay una lesión específica dentro de esa función renal, entonces esto ya se vuelve como crónico. Si ese deterioro de la función renal es por un lapso de tiempo corto, menos de 3 meses, quiere decir que es una insuficiencia renal pero aguda, no crónica. O sea, el paciente tiene un deterioro de su función renal por un lapso corto de tiempo
en razón de algún factor que en ese momento incidió sobre la función renal, pero esto se corrigió y corrige la función renal, retorna a su normalidad. A esto le llamamos insuficiencia renal aguda. Cuando ya no retorna, cuando ya se establece un daño específico y así se mantiene y a lo mejor continúa deteriorándose, a esto ya se le llama insuficiencia renal crónica. Espero que haya quedado más o menos claro, que me haya podido dar a entender. Sí, de hecho igual nos contestó la otra pregunta, que es enfermedad crónica, o sea, ¿por qué se le llamaba enfermedad crónica? Sí, bueno, pues es eso, o sea, cronicidad, se establece una cronicidad después de 3 meses de que persista esta disfunción, ¿sí? Si no se corrige, habiendo corregido los factores que la llevaron a esta situación y no se corrige, entonces ya entramos en una cronicidad, ¿no? Y ahora hay que vigilar que ahí se quede, que no avance ese deterioro. Si avanza, pues bueno, hay que estar vigilando de qué manera avanza y tratando de detener, digamos así, este avance. El nefrólogo lo que hace es precisamente vigilar esto, darle al paciente una serie de medidas, medicamentos incluso, que permitan ir frenando o deteniendo este avance de deterioro. Hay ocasiones que ahí se detiene, puede pasar mucho tiempo y ahí está sin ningún problema, pero hay ocasiones que se sigue deteriorando y entonces llevarlo hasta la necesidad específica de tener que ahora sustituir la función renal a través de un método, cualquiera de los métodos de sustitución que ya los conocemos como diálisis, hemodiálisis o el trasplante renal. Aquí en esta explicación que nos dio, por ejemplo, usted habla de 3 meses. Si una persona se está hemodializando ya dentro de esos parámetros, que tuvo que necesitar la hemodiálisis y tuvo una salida alternativa, digamos, conozco un caso que fue que se le inyectó algo y dejó de hemodializarse, ¿podría entrar eso en enfermedad crónica aguda? A ver si pude captar bien. Si, o sea, el paciente, la insuficiencia renal aguda, en determinado momento, o un paciente que está en insuficiencia renal aguda, tú puedes hemodializarlo, o sea, va a necesitar tan agudo, o sea, se puede perder la función renal por completo. Insuficiencia renal que en ese momento, de forma aguda, las funciones se deterioran de tal manera que el riñoncito no logra hacer nada de sus funciones. De tal manera entonces que tenemos que apoyarlo con hemodiálisis o diálisis peritoneal, cualquiera de las dos cosas. Siendo agudo, la mayoría de las veces, el nefrólogo que se da cuenta que es una insuficiencia renal aguda, pues lo más rápido es apoyarlo con hemodiálisis. El paciente tiene que salir de esta situación de agudeza y entonces se le va a retirar ya la hemodiálisis, ya no va a haber necesidad de hemodializarlo. Pero el nefrólogo se dará cuenta pues que así es, o sea, él tiene que estar seguro que efectivamente regresa el riñón a sus funciones y entonces van retirando la hemodiálisis. Pero si no regresa a sus funciones, pues tendrá que quedarse con la diálisis o la hemodiálisis ya permanente, ¿no? O en su defecto puede regresar a ya no necesitar diálisis, hemodiálisis, pero ya queda un daño establecido, ¿sí? O sea, todavía la capacidad del riñoncito se encuentra en tal fase que permite aún tener un poco de sus funciones. O sea, con lo poco que tiene de esas funciones, no necesita de diálisis o hemodiálisis, puede estar por su propia función, pues, y con apoyo de algunos medicamentos seguramente mantenerse, ¿no? Si así es esto, bueno, él ya tendrá una insuficiencia renal crónica, pero sin necesidad de hemodiálisis, ¿sí? Está en una fase tal que aún no llega a la fase 5, que generalmente es como se ha dividido en 5 fases esto, y esa fase no necesita de hemodiálisis, pero sí ya tiene una insuficiencia renal crónica, ¿no? O sea, salió que aparentemente entra en una insuficiencia renal aguda,
pero esa insuficiencia renal aguda necesitó de una sustitución de la función renal con diálisis o hemodiálisis, y al final se determina que ese deterioro ya se hizo fijo, ya se quedó ahí crónico, pero sin necesidad de seguir necesitando, o sea, tuvo una recuperación, digamos, parcial de la función, y esa función parcial aún le permite no necesitar diálisis o hemodiálisis. Entonces, tratando de contestar lo que más o menos me comentabas, una persona puede entrar en insuficiencia renal aguda, necesitar diálisis y retornar de forma completa, total, regresar a su normalidad la función renal, y ya, a partir de ahí él sigue normal, sin necesidad, no se cataloga a este paciente como insuficiencia renal porque retornó, no hay cronicidad ahí, ¿sí? El daño que pudo haber ocurrido fue un daño agudo, pero retorna totalmente a la normalidad la función del riñón. El otro escenario es, entra en insuficiencia renal aguda, requiere de hemodiálisis, diálisis, pero recupera algo, recupera parcialmente su función del riñón, pero no total, de tal manera que lo haga regresar a la normalidad, sino esa parcialidad ya lo coloca en una insuficiencia renal crónica, pero sin necesidad de diálisis o hemodiálisis. Si sigue avanzando el deterioro, pues sí, va a llegar un momento en que definitivamente va a requerir diálisis o hemodiálisis. Ok, ¿Sí? perfecto. ¿Qué es lo primero que ustedes como especialistas recomiendan al paciente que está sumamente intoxicado? Sabemos que hay personas, o luego lo vemos en los grupos, de que es que me diagnosticaron insuficiencia renal, pero mi paciente, mi papá, mi mamá, mi hermano, persona, no quiere, tiene miedo. O sea, ¿ustedes qué es lo primero que aconsejan o hablan, tratan de decirle? Porque es algo que ustedes dicen, no, es que ya necesita dializarse, pero la persona que le cayó de sorpresa el dato, no lo entiende. O sea, ¿ustedes qué es lo primero que hacen? ¿Qué es lo primero que dicen con esta gente? Bueno, en ese caso sí es conveniente que el médico sea muy claro y muy firme en explicarle al paciente los riesgos que en ese momento tiene. Cualquier persona que entre en una insuficiencia renal que en ese momento puede entenderse como insuficiencia renal aguda, vamos a partir así, alguien viene totalmente intoxicado, en el sentido de que, hablando de intoxicación, si entendemos que trae la urea y la creatinina altísima, ¿no? Trae una uremia, está en un síndrome urémico, le decimos nosotros, porque los niveles de urea en la sangre son altísimos. Desde ese punto de vista está tóxico al paciente. Él requiere de un apoyo en ese momento, de quitarle de encima esa cantidad o nivel de urea que trae en la sangre. Lo requiere de inmediato. Si no lo hacemos, el riesgo es la muerte. O sea, porque ya sabemos que este tipo de sustancias, de permanecer así en la sangre, en esos niveles, comienzan poco a poco a alterar todo el sistema. Al principio el paciente puede sentirse todavía capaz de andar ahí deambulando, pero si no se pone a disposición de un método en el cual le permita quitar de encima en los niveles de urea y de creatinina que trae, con lo demás, o sea, el hecho de que en el momento en que la urea y la creatinina se elevan, desestabiliza el sistema y el potasio empieza a elevarse. ¿Por qué? Porque en ese momento el riñoncito pues ya no está funcionando, ¿no? O sea, acabamos de decir que entra en una fase, se bloquea completamente la función del riñón, y por lo tanto se comienzan a acumular las diferentes sustancias que al riñón le toca depurar. Entonces es urgente retirarle de encima esas sustancias para que no sigan deteriorando al sistema. Si se acumula, va a llegar un momento en que hay diferentes fases, pero la uremia puede causar que el paciente entre en un edema cerebral y pierda la conciencia, ¿no? O en su defecto, si el nivel de potasio se está aumentando, va a llegar un momento en que
la cantidad de potasio hace que se pare el corazón. Y así, de diferentes... de tal manera entonces que lo que tiene uno que recomendar o hacer ver al paciente es tratar de ser lo más claro posible para que se imagine lo que está sucediendo. O sea, tal vez, muchas veces lo que pasa es que el paciente no tiene la información, hay dudas en razón de que pues desconoce toda esa serie de cosas y por lo tanto está asustado. Probablemente escucha diversas pues conceptos y cosas que lo hacen dudar. Algunos les dicen la diálisis, la hemodiálisis es lo peor y lo confunden, ¿no? Entonces tal vez lo que uno tiene que hacer es colocar la mayor cantidad de información posible, explicársela de manera más clara y que él pueda imaginarse los riesgos que hay en ese momento y al mismo tiempo también explicarle que una diálisis, que es una diálisis, de qué se trata y aclararle pues sus dudas en cuanto a por qué ese miedo que tiene, o sea, que él mismo externe cuál es o por qué se imagina que no quiere pues acceder a ponerse en manos de un tratamiento de ese tipo, ¿no? Y despejando sus dudas, cuáles son los miedos que tiene para que él pueda de alguna manera ser más accesible a disponer en ese momento de ponerlo en manos, de ayudarle a quitar de encima este tipo de sustancias, ¿no? No sé si eso aborda más o menos Sí. o aclara las cosas, ¿no? Muy bien. ¿Qué nos puede decir sobre el tema de la donación de órganos y trasplantes? Bueno, actualmente la donación ha sido un tema que ha poco a poco ido avanzando, permeando un poco más en la sociedad y afortunadamente tanto porque bueno, sabemos que el trasplante renal es una de las herramientas o uno de los tratamientos que se ofrecen para aquel paciente que tiene insuficiencia renal crónica. De tal manera entonces que, dado que es un tratamiento, pero es un tratamiento que depende precisamente de que tengamos en las manos y poderle colocar un riñoncito vivo a otro paciente, ¿no? Entonces, como el concepto implica el hecho de que para realizar este tratamiento, pues a fuerzas tengo que obtener una donación de un riñoncito, ya sea de un paciente que está vivo y que en vivo pues hay que extraerle ese riñón y colocárselo a otra persona. Esto puede ser a través de que el donante sea un familiar o en su defecto alguien que esté que quiera de forma altruista donárselo, ¿no? La otra posibilidad es de un paciente que desafortunadamente ya no está vivo en el sentido pues de que le decimos nosotros ha sufrido un trauma o una lesión estructural cerebral que lo ha llevado a una condición de muerte cerebral. O sea, por el accidente o lo que le haya ocurrido, tiene una lesión cerebral irreversible, lo coloca en una situación de que su sistema la función cerebral se ha perdido, ya esa función cerebral ya no existe. A eso le llamamos nosotros muerte cerebral. Cuando eso ya está diagnosticado de esa manera que este paciente ya no le podemos ofrecer nada para poder ayudarlo a él mismo y ya está en una condición tal que está muerto desde el punto de vista internacional, hablando del concepto específico de lo que significa muerte cerebral. O sea, que corroboramos que ya no hay flujo cerebral, que la lesión estructural que está ahí definitivamente ha llevado al paciente a esa situación de que ya no lo podemos ayudar a él. Pero él sí puede ayudar a otras personas, estando en esa condición, dado que su corazoncito sigue latiendo, permite que se irriguen en forma adecuada
el resto de sus órganos. Y dado que el resto de sus órganos los podemos valorar, y al valorarlos, hablando específicamente del riñón, vemos que los riñones son funcionables, son adecuados, tienen una función normal, pues entonces el paciente ahora se convierte en alguien que puede donarle a otros y puede donarle los dos riñones, ¿no? Porque en la primera concepto del cual hablamos de un donador vivo, pues el donador vivo nada más puede donar un solo riñoncito porque tiene que quedarse con uno para seguir viviendo. Y dicho sea de paso, su vida es normal. La persona puede seguir viviendo con un solo riñón. Ya está demostrado a nivel internacional que no hay ningún problema. Su vida no se deteriorará ni va a cambiar. Bueno, pero en el caso del donador fallecido, le llamamos, puede donar los dos riñones, y entonces el tratamiento del trasplante renal, entonces decíamos, depende de estas donaciones. Desafortunadamente, a través del tiempo en nuestro país, la información que esto que acabamos de decir ha permeado lentamente dentro de toda la población y no se tiene el concepto adecuado, de tal manera que las familias que en determinado momento tienen pues o atraviesan por un problema de este tipo, en este caso por ejemplo una familia que tiene un paciente que es insuficiente renal, pues ahora hay que darle la información a toda la familia en relación a la donación viva, y también, ¿por qué no?, en relación a la posibilidad, en cuanto se tenga la oportunidad o haya desafortunadamente la situación de un paciente con muerte cerebral, pues el hecho de poder donar, ¿no? Y abrirles pues la discusión en cuanto a que un paciente que dona, pues si la familia tiene dudas o aspectos ahí en relación a la religión, en relación a su modo de ver las cosas, o sea, el que se permee esta información y que permita discutir que este paciente, todos cuando nosotros morimos, pues vamos a entregar todo el material que tenemos al suelo, ¿no? O sea, vamos, se va a reintegrar a toda la naturaleza. Entonces, desde ese punto de vista, si hay la oportunidad de donar, pues hombre, caramba, es muy loable, ¿no? En vez de que este órgano que en este momento estamos diciendo está vivo y permite además seguir funcionando en otro cuerpo, pues es una oportunidad muy loable de poderle dar pues vida, ¿no?, a otra persona, en el sentido pues de que recupera su función de forma normal. Y el resto del cuerpo pues se va a desintegrar en cuanto se entierre, en cuanto se creme, muy allá, muy fuera de todo el aspecto que puede tenerse en cuanto a lo que las religiones, con todo respeto cada una, puedan tener. No hay problema, pues, o sea, ya hemos visto que las diferentes religiones que hay en el mundo, todas avalan la donación, o sea, ninguna se contrapone, o al menos pues ninguna de las conocidas, ¿no? Tanto dentro de lo que conocemos de la religión católica, las religiones evangélicas, las religiones hindús, las religiones mahometanas, todas ellas no tienen ni se contraponen con la donación, de tal manera que pues desde ese punto de vista tampoco debe de ser problema para las familias el tomar una decisión en determinado momento para donar. Pero regresando entonces a la pregunta, la donación creo actualmente ha aumentado, creo que hay más información, el gobierno también ha dispuesto ya en los medios masivos de información cápsulas de información sobre esto. Me parece que aún falta más todavía, por supuesto, pero bueno, hemos avanzado en algo.
se requiere un poco a lo mejor el impulso, como lo acabamos de decir hace rato, de los pacientes, de hacer más campaña, de mover a la sociedad, que el mismo paciente haga que sus familiares obtengan información y no solamente a través pues de lo que poco puede hacer el gobierno, tal vez obligar un poco más a las redes sociales a mover esto, porque creo que es de esa manera como se va a lograr expandir una información de este tipo y que la sociedad pueda tener mayor apertura a donar, ¿no? A no tener tantos conflictos en tomar una decisión de ese tipo. Sí, pues básicamente sí, como menciona usted, falta un poco más del tema y creo que sí, bueno, sí hemos visto que ya ha salido un poco más de cápsulas, ¿no? Dentro de la tele, el radio, se ha dado un poco más en redes sociales, que es también es parte importante, ¿no? De la sociedad y población que se maneja en redes sociales, pero también la otra mitad o tanto por ciento no lo tiene en redes sociales. Así entonces es como que ahí es donde hay que trabajar, ¿no? Hacer que se logre expandir eso. Sí. ¿Quién es candidato a un trasplante? O sea, ¿quién es candidato en edad, padecimiento? O sea, sí, estadísticamente, ¿quién puede dirigirse directamente al trasplante? Hablando específicamente de insuficiencia renal crónica, prácticamente no hay contraindicaciones para que ese paciente pueda ser trasplantado. Son muy poquitas las contraindicaciones y son muy claras, ¿no? Hay pacientes con un deterioro tal de la función de su cuerpo en general, que en este caso podría caer específicamente para la función del corazoncito, de una insuficiencia cardíaca tal que no permita afrontar una cirugía, o sea, que la isquemia del corazón o que tenga algún deterioro tal en la función cardíaca que se contraindique el hecho de poderlo operar, no tanto el hecho de poder recibir un trasplante como tal, porque eso se le puede hacer, pero más bien que ese corazoncito, por el deterioro cardíaco, isquémico, de infartos, lo que sea, o en forma global, pues su corazón a través del tiempo, por la cantidad de tiempo con insuficiencia renal, recordemos que la urea, bueno, toda esta toxicidad que crea la insuficiencia renal deteriora el miocardio, el músculo cardíaco, y lo va haciendo entrar en una insuficiencia cardíaca. A través del tiempo el músculo se vuelve, le decimos nosotros, es como que si se aguadeara, ¿no? O sea, ya no tiene la fuerza de contractilidad y poco a poco se hace más difícil mantener una fracción de eyección adecuada. Entonces, esa es una de las contraindicaciones, el hecho de que el cardiólogo, en una serie de informaciones que ponemos o que debemos de tener en el protocolo que hacemos, porque hay que hacer un protocolo para cada paciente, dentro de ese protocolo la información que nos va a dar el cardiólogo en cuanto a la valoración del corazón es muy importante. Si él contraindica o dice, bueno, es que este corazoncito definitivamente no va a poder aguantar una cirugía, pues ese sería uno de los puntos. Otro de los puntos son aquellos pacientes que tienen una enfermedad infecciosa que no podríamos trasplantarlos hasta que no estemos completamente seguros que está fuera de peligro en cuanto a esa infección que se le detecte. Por ejemplo, pacientes con hepatitis B, hepatitis C, VIH, que en ese momento se les encuentra con este tipo de problemas, hay que asegurarse que están tratados y vigilados por el especialista adecuado. En el caso, por ejemplo, de un paciente con HIV, no es una contraindicación, pero sí que esté estable, que sepamos que está en tal fase o situación
que nos permita a nosotros manejar los inmunosupresores, que no lo vamos a darle la puntilla ahí para que las cosas se salgan de control. Hemos trasplantado pacientes con insuficiencia, con VIH, y se mantienen estables. O sea, no es una contraindicación, pero sí requiere de puntualmente un seguimiento adecuado. Lo mismo se hace para pacientes con insuficiencia de virus C o de virus B, de la misma manera, ¿no? ¿Por qué? Porque les vamos a dar inmunosupresores. Entonces, en el momento en que uno da inmunosupresores, pues baja uno mucho las defensas, y este tipo de virus pues pueden extenderse y cobrar una fuerza mayor y hacer que el paciente se deteriore. De la misma manera, aquel tipo de paciente que se le encuentre con alguna infección en ese momento dentro del estudio del protocolo, como es la tuberculosis o alguna otra infección de la cual tenemos que estar certeros de que ya no la tiene, hay que tratarlo previamente y estar seguros de que no está infectado, dado que en el momento en que yo le empiezo el tratamiento, antes de trasplantarlo, que le doy los medicamentos inmunosupresores, no le vaya yo a dar la puntilla para que esto se desarrolle más, y entonces va a complicar el tratamiento del trasplante, y además está en la posibilidad de un riesgo grande de que salgan las cosas mal en razón de que esa infección se haga una superinfección, ¿sí? Otra de las contraindicaciones son aquellos pacientes que se les detecta un cáncer. O sea, el cáncer debe de ser tratado, y hasta que no salga del tiempo que, de acuerdo al especialista, al oncólogo que lo lleva, que nos diga que ya está fuera totalmente de posibilidades de volver a hacer ese cáncer. El cáncer, cualquiera que sea, cada uno de estos tiene el número de años que debe de demostrar el paciente que está libre de enfermedad, porque igual, si yo lo trasplanto y hay un cáncer por ahí, se va a desarrollar, y entonces el paciente, pues más que ayudarlo, lo voy a hacer que se acelere el crecimiento de ese cáncer, y por tanto pues de nada habrá servido todo el esfuerzo del trasplante, y más bien que yo le voy a poner la puntilla, ¿no? O sea, al momento de poner los inmunosupresores, estoy haciendo que ese cáncer se desarrolle, ¿de acuerdo? Y también hay ciertas contraindicaciones en cuanto a enfermedades originales de la insuficiencia renal que pudieran contraindicar el trasplante. Puntualmente, si eso se detecta, eso se tiene que detectar por biopsia, qué tipo de insuficiencia específica de la función renal originó el deterioro, ¿no? Hay enfermedades que al poco tiempo de haberse trasplantado, esa enfermedad original se puede volver a establecer nuevamente en ese riñón y llevarlo al deterioro, ¿no? Entonces, esas cosas son las que uno detecta en el protocolo, o para eso es precisamente el protocolo. El protocolo intenta tener la mayor información posible de ese paciente, ya sea del receptor o del donador, de tal manera que la información a nosotros nos permita darnos una idea general de cómo está la función orgánica global del paciente, y cómo se podría comportar, habiendo ya recogido la información, qué podemos antes corregir, si hay algún deterioro específico de alguna de esas funciones que nos digan, híjoles, con esto así el paciente no podría trasplantarse, hay que corregirlo antes. Entonces hay que corregir, la información nos permite decir qué hay que corregir, y ya corregido, darnos una idea de cómo se comportaría en el momento de llevar a cabo la cirugía, tanto en el aspecto de la función cardíaca, de la función pulmonar, de la función pues global, del metabolismo global de todo el organismo, y poder apuntalar, ¿no?, a cada quien en forma individual. La valoración nos tendría que decir qué vamos a usar para ayudar a que las cosas vayan caminando de forma adecuada, dependiendo de lo que salga en ese protocolo, ¿no? De igual manera,
En el caso de un donador, pues por supuesto que si se trata de un donador vivo, pues lo primero que tengo yo que hacer es corroborar que es un paciente sano, ¿no? Que efectivamente es tan sano que puede y tiene la capacidad de donar. Y lo más importante es que imaginarme que después de haber quitado un riñón, él va a seguir con su vida normal y sin ningún deterioro. Porque un donador vivo, pues es un paciente que no tiene necesidad de ser sometido a ningún tipo de esto, pues él no lo necesita, simplemente está ayudando a, ¿no? Por lo tanto, me tengo que cerciorar de que no lo vayamos a perjudicar. O sea, al momento de hacerle una cirugía de este tipo, con toda la información que yo tengo, yo me tengo que imaginar que su vida va a continuar de forma normal posteriormente. Eso es lo más importante. Por eso es que a veces dentro del protocolo hay ciertos límites. Un paciente donador vivo, que tiene posibilidades de volverse diabético, pues hasta ahí lo paramos, ¿no? Porque no lo voy a enfrentar a una donación y posteriormente él en corto tiempo va a empezar con un deterioro. Por lo tanto, sería una contraindicación. Un paciente que esté hipertenso, de la misma manera, ¿sí? O sea, ya de por sí ya tiene encima un problema, sus riñoncitos por supuesto que le van a ayudar, pero si yo le quito uno, pues se va a quedar uno solo y hay hipertenso. Hay otros lugares, hay médicos que, bueno, ya depende de cada médico y de lugares también, en donde sí, de hecho nosotros anteriormente, hace muchos años, tomábamos a pacientes para donar que eran hipertensos, porque a nivel internacional todavía se menciona que pacientes que la hipertensión sea leve, que se puede controlar con un medicamento, se aceptan. Nosotros ya tiene rato que dijimos no, en bien del paciente, en bien de ese paciente, para no, por poco que sea, no perjudicarlo. Cualquiera, a veces que entra uno en discusión en esos temas, a veces dice uno, o quienes sí lo hacen, me dicen, bueno, es que mira, tienes que ponerte en el contexto de la familia, si es el papá y pues el muchacho está mal y quiere él, sí, el papá o la mamá es hipertensa y mira, ella pues da todo por esto, quiere que su hijo, no importa que él más al rato va a tener problemas. Bueno, ese no importa, híjoles, cuesta tomar la decisión. Nosotros pues nuestro concepto es mantener que ese paciente, si a corto tiempo al donar yo casi lo estoy, digamos, poniendo en una situación de riesgo en cuanto a que su vida posterior pues puede deteriorarse, no por el hecho de haber donado, sino porque eso que tiene en ese momento, que es inicios de diabetes, inicios de hipertensión o algún otro problema en particular, como es la litiasis, por ejemplo, si yo permito que done, casi estoy, digamos, poniéndolo en riesgo. No le va a pasar nada por donar seguramente al principio, o sea, de verdad que no pasa nada en ese sentido, ¿no? Pero ya lleva ahí implícito el hecho de que no se va a poder defender de forma igual que tuviera los dos riñoncitos a que ya nada más tuviera uno, sabiendo yo ya de antemano que ya hay un cierto tema de deterioro de algo que ese paciente tiene. Bueno, entonces, para concluir un poquito, vamos a decir que decía yo, el protocolo es importante para conocer todo esto y poder definir qué contraindicaciones puede haber. Entonces, como contraindicaciones pocas para el paciente insuficiencia renal que debe de trasplantarse, ya las dijimos, son muy poquitas. Casi la mayoría se trasplanta, casi no tenemos, o cuando las hemos tenido, pues se resuelven, ¿no? Esperamos, en el caso de un cáncer hay que esperar, se ha esperado a que cumpla el tiempo, que esté libre de enfermedad y se trasplanta. En el caso de alguna infección se trata, se espera y cuando ya se determina que está bien se puede trasplantar. Las cosas más drásticas pues son esas de valoración que yo te decía del corazoncito, en donde definitivamente si no va a poder superar una cirugía por deterioro del corazón, pues digo, es como darle la puntilla, ¿no? Lo meto a cirugía y no va a salir, pues no tiene caso, mejor prefiero
controlado pueda prolongarse un poquito más de tiempo en cuanto a ese sentido. Y del donador, pues lo que te acabo de decir, o sea, pacientes que están muy obesos, conviene que bajen de peso, porque si no, es imaginarse que es difícil bajar de peso. Entonces, alguien que tiene un sobrepeso importante, con un índice de masa corporal mayor del 30%, o inclusive como en Estados Unidos o en otros centros, o aquí mismo en México hay centros que permiten trasplantar a pacientes con índices de masa mayores de 30, entre 30 y 35. En Estados Unidos es así, creo que el tope es 35%, pero el detalle es que un paciente obeso siempre sí va a tener repercusión en su función renal, o sea, su función renal puede estar en un riesgo ahí de que ese riñoncito al rato pueda hiperfiltrar, etcétera, etcétera. Entonces, de hecho, casi todos hiperfiltran un poco, ¿no? Y eso es lo que uno tiene que cuidar, o sea, imaginarse cómo va a ser la vida posterior de ese paciente. Pacientes que están en riesgo de hipertensión, de iniciar con diabetes, de ser muy obesos, hay que bajar de peso, demostrarnos que efectivamente quiere donar en la intención de que va a cuidar de su vida posterior, ¿no? ¿Qué más? Que no tengan litiasis. Pues esas serían las contraindicaciones, más o menos. No sé si a lo mejor se me escapa alguna, pero espero que haya quedado claro. Hola, soy Gabriela Granado, soy del Distrito Federal, tengo 28 años y hace 11 meses le doné un riñón a mi hermana. Estoy muy orgullosa de haber dado un acto de amor a mi hermana, a su hijo y a toda mi familia. Sí a la donación de órganos. Hola, mi nombre es Juan Jesús, tengo 23 años de edad, soy de Catepec, Estado de México. Hace 8 meses que estoy trasplantado, hace 2 años me detectaron insuficiencia renal. Mi hermana fue la que me donó y quiero que digan que sí a la donación.